Bitácora de Obra, donde a partir de la imagen sonora escucharemos diversas perspectivas en torno de la arquitectura, la ingeniería, el urbanismo y la construcción. Bitácora de Obra, donde el arte de construir se registra y escucha. Buenas noches, saludos cordiales. En controles técnicos del 104.3 de FM, Junior Cabrera. En la producción y al micrófono, Yarko González. Les saludamos deseando que se encuentren bien y agradeciendo su disposición para esta escucha colectiva en este nuevecito 2025. Agradezco a quienes me enviaron felicitaciones y saludos a partir de una publicación donde comparto que cumpliré 30 años próximamente de estar sumergido en la producción radiofónica universitaria. De verdad, infinitas gracias siempre. Creo que uno como productor y locutor existe gracias a ustedes, los fieles radioescuchas. En la emisión de hoy, a partir de la exposición Félix Candela, función, forma y elegancia de los cascarones de concreto, llevado a cabo en el Centro de Estudios Mexicanos UNAM, Francia, Campus Cordeliers de la Universidad de la Sorbona, nos preguntábamos cómo es que llega a México Félix Candela. Bueno, pues hay una perspectiva del doctor Juan Ignacio del Cueto, quien es toda una autoridad en la vida y obra de Félix Candela, constructor de concreto. Recuperaré un resumen de lo que fuera el 7º foro del patrimonio construido con madera, llevado a cabo el pasado mes de diciembre, por ahí del 12, y nos vamos a enfocar al caso del proceso reconstructivo de la cubierta de madera de Nurío, Michoacán, un ejercicio muy interesante. Para cerrar, escucharemos brevemente el segundo performance sonoro que propone la artista e investigadora Tania Alejandra, titulado Trayectorias y tejidos sonoros del lago de Cuitzeo en 3 tiempos, el cual se llevó a cabo el pasado 9 del presente mes en el Centro Cultural Clavijero. Sin más, aquí comenzamos. El pasado 7 de enero se llevó a cabo la presentación de la exposición Félix Candela, función, forma y elegancia de los cascarones de concreto, llevado a cabo en el Centro de Estudios Mexicanos UNAM, Francia, Campus Cordeliers de la Universidad de la Sorbona, con la participación del doctor Juan Ignacio del Cueto, quien ofreció la conferencia Vida y Obra de Félix Candela, constructor de concreto. Valeria Méndez, Marcos Ontiveros y Moisés Escárcega se refirieron a la presentación de la exposición y por su parte, Laura Fontaine llevó a cabo la presentación de un libro en torno de los textos realizados por Félix Candela. Gracias a la transmisión en vivo por el canal de la página de Facebook UNAM Francia, tuvimos acceso a este evento. Para muchos, entre los cuales me incluyo, la vida y obra de Félix Candela es sumamente interesante. Recuerdo que en alguna materia de historia se nos dijo que tuvo que dejar su país. ¿Ustedes saben cómo es que llega a México? Escuchemos la perspectiva del doctor Juan Ignacio del Cueto, quien nos da detalles de cómo es su arribo a México, además de que el doctor Juan Ignacio del Cueto es una autoridad en la vida y obra de Félix Candela, constructor de concreto. Porque Candela fue uno de los, del medio centenar de arquitectos españoles que salieron al exilio después de la Guerra Civil, los arquitectos republicanos, digamos, que eran fieles al gobierno de la República,
y que Oriol Bohigas, famoso arquitecto español, catalán para más datos, afirmaba que salieron de España después de la Guerra Civil los arquitectos más progresistas del momento. Yo a mis alumnos en la facultad les digo que es como si en México en el año 39 hubieran tenido que salir José Villagrán, Juan O'Gorman, Mario Pani, Enrique del Amor, Enrique del Moral, los que le dieron a México esa primera generación de arquitectos de la modernidad. Y bueno, se dispersaban por diferentes partes del mundo, la mayoría llegó a México, un total de 24 arquitectos llegaron a México, y el resto se distribuyó la mayor parte por Latinoamérica, uno en Estados Unidos, muy famoso, José Luis Ser, y 5 quedaron en Europa. Y bueno, yo me centré en la vida de Félix Candela, que en realidad son 3 vidas. Cuando yo acabé de entrevistarlo y después de hablar sobre todo con colaboradores suyos, particularmente con Juan Antonio Tonde, él decía que Candela había vivido 3 vidas más o menos de 30 años cada una. La primera en España, que fue su formación, nació en 1910, en 1929 entró a la Escuela de Arquitectura, terminó la carrera en 1935, hay que recordar que tenían que estudiar 1 o 2 años previos de ciencias exactas, física y matemáticas. Y bueno, en 1935 termina la carrera, en 1936 gana una beca para ir a estudiar a Alemania, con quienes hacían, digamos, la arquitectura de vanguardia de aquel momento, que eran Franz Dischinger y Ulrich Finsterwalder, hacían estructuras laminares de concreto armado, pero el estallido de la guerra civil frustra sus planes. Ya había ganado una beca para ir a estudiar a Alemania, renuncia a su beca para enrolarse en el ejército republicano como voluntario y pasa esos casi 3 años en guerra, acaba saliendo al exilio y llegando a México. Él mismo me dijo que cuando pisó Veracruz sintió que renacía, o sea que sí se puede decir que fue su segunda vida. Empieza en México en 1939 y en 1971, después de una serie de vicisitudes, decide emigrar a los Estados Unidos, donde vive la última de sus vidas, digamos, entre 1971 y 1997. Él nace el 27 de enero de 1910 y muere el 7 de diciembre de 1997, casi a punto de cumplir 88 años de edad. Candela fue un gran deportista, fue campeón de salto de esquí en España en 1934. Mientras estudiaba la carrera, eso me lo contó él, a él lo que más le gustaba eran la física, la resistencia de materiales, el cálculo estructural, y decía que se ganó la vida dando clases a sus compañeros de resistencia de materiales y de cálculo estructural. Su padre murió precisamente el año que él empezó la carrera, estuvo en la guerra, salió al exilio y pasó por el campo de concentración de San Ciprián, antes de que alguien, él dice que no sabe quién, alguien lo puso en las listas para México. O sea que para él México fue un destino totalmente casual. Lo sacaron del campo de concentración de San Ciprián para ir a México, y llegó en el primer barco fletado por el gobierno de Lázaro Cárdenas, el Sinaya, el famoso Sinaya, que el 13 de junio pasado, este 13 de junio hizo 85 años que atracó en Veracruz, y ahí descendió Candela junto con otros 7 arquitectos, entre 1,600 exiliados que llegaron en ese primer viaje. Después fueron mucho más, se calcula que llegaron cerca de 20,000 exiliados a México. Y aquí destaqué un recuadro en rojo porque precisamente el pasaporte o la hoja para trasladarse que le dio la legación de México en Francia se firmó en París, en esta ciudad, el 18 de mayo de 1939. Después embarcó, llegó a México y bueno, Lázaro Cárdenas, que abrió las puertas al exilio, les ofreció dos facilidades que fueron muy importantes. Una, reconocerles el título profesional que llevaran, médicos, ingenieros, arquitectos, y otra, ofrecerles la nacionalidad.
Respecto al título, hubo ciertos problemas porque no sale uno de su país al exilio y se acuerda de llevarse su título, ¿no? O sea, además salieron después de la guerra. Solo 2 de estos 24 arquitectos llevaban su título profesional, Arturo Sáenz de la Calzada y José Caridad, y ellos pudieron homologar su título y pudieron firmar a sus compañeros los proyectos que iban recibiendo, los encargos que iban realizando. Pero la otra facilidad que otorgó el gobierno de Lázaro Cárdenas fue otorgar directamente la nacionalidad mexicana a quien la quisiera adoptar. Fueron pocos, bueno, no sabemos el número exacto, pero lo cierto es que en esa época, bueno, ya hasta el año 2000 y poco, no había tratado de doble nacionalidad con México. O sea, tú eras mexicano y no podías hacer otra cosa. O sea, los españoles que llegaron, si querían nacionalizarse mexicanos, con lo que tendrían muchas más facilidades para trabajar, etcétera, tenían que renunciar a la nacionalidad española. Y los exiliados lo que pensaban era que iban a estar unos cuantos meses ya había estallado la Segunda Guerra Mundial, decían, bueno, cuando termine la guerra, cuando ganen los aliados, podremos regresar a España, porque caerá Hitler, caerá Mussolini, caerá Franco. Hitler y Mussolini murieron. Franco resistió, y no solo eso, sino que los gobiernos, en particular el gobierno de Estados Unidos, apoyó que siguiera Franco en el poder, y así duró 40 años. Y los exiliados pues acabaron muriendo la mayoría. Participa con nosotros. Mensajes de voz al WhatsApp 4431304330. Correo electrónico bitácoradeobraradio@gmail.com. El pasado 12 de diciembre del 2024 se llevó a cabo el 7º Foro del Patrimonio Construido con Madera, teniendo como participantes a la doctora Carla Muñoz Alcocer, quien es miembro del Comité Científico de Madera del ICOMOS mexicano, con el tema la restauración de la antigua misión jesuita de la Asunción de Santa María de Cuevas. También participa la doctora Eugenia Acevedo Salomao, investigadora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con el tema Patrimonio Cultural, Memoria Social y Bioculturalidad en ejemplos michoacanos. Por último, el doctor Luis Torres Garibay, investigador también de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con el tema Estereotomía de la cubierta de madera en Urío, Michoacán, proceso constructivo. Fíjense que por la amplitud de los temas y la limitante de tiempo, solo me voy a enfocar a recuperar segmentos de la conferencia impartida por el doctor Torres Garibay. Escuchemos. Lo que yo voy a presentar es la estereotomía de la cubierta de madera en este templo ubicado en la Sierra Purépecha michoacana y el proceso reconstructivo. Pues prácticamente no hubo duda en proceder a la reconstrucción de la cubierta por varias razones. Otro aspecto que facilitó lograr el objetivo fue las habilidades de los artesanos michoacanos. Es por mucho sabido que todavía en Michoacán se conservan artesanos que saben trabajar la madera de manera exitosa. Se ubica en la Sierra Purépecha del estado de Michoacán, en México, y se analiza la estereotomía de madera con nervaduras de cerchones y zapatas estructurales en saledizo.
sistema constructivo donde a basado partir de en la la imagen tecnología sonora, tradicional escucharemos diversas usada desde el perspectivas siglo en XVI, torno de la arquitectura, técnica que fue aplicada en ingeniería, la cubierta del el templo que el urbanismo 7 de y la marzo de construcción. 2021 fue destruida Bitácora por de un obra, incendio. donde el arte Entonces de los construir artesanos se michoacanos registra y escucha. supieron interpretar muchas de las obras que pues trataban de hacer los españoles, las supieron interpretar con su manera de acondicionar las estructuras de madera, las estructuras de piedra, de adobe, etc. Ese es un aspecto importante que debemos tomar en cuenta, pues el incendio destroza toda la cubierta. Hola, ¿qué tal? Damos la bienvenida al mes de mayo en esta hacer nada. Los emisión de la bomberos segunda llegaron temporada. de Uruapan y de Morelia y de otros lados, llegaron ya 2-3 horas después, no fue posible que llegaran antes. Entonces, sin embargo, todos estos vestigios fueron importantes para sacar fotografías, hacer mediciones, levantamientos, registros de medidas, de longitudes, de secciones de los elementos, incluso de lo que estaba caído, llevar a cabo todas estas acciones. Si no se conoce cómo ha sido el proceso de la estereotomía de los materiales de piedra o de madera, pues no podemos saber cómo reconstituir. Aquí hay que acordarnos que estereotomía quiere decir corte de sólidos para la construcción, y que los constructores del pasado histórico pues dominaban a la perfección, y todo eso fue transmitido de padres a hijos, de constructores a sus alumnos, y esa tecnología ha llegado y llegó a México a través del conocimiento que ya se tenía en etapas anteriores a la llegada de los españoles. Llegó a unirse con procedimientos que vinieron de la otra parte del mundo y se fusionaron en sistemas de construcción que permanecen hasta la actualidad, sobre todo en el caso de Michoacán. Hay que acordarnos también que los constructores michoacanos y tlaxcaltecas fueron muy connotados en todo el periodo virreinal y eran llevados a diferentes partes. Finalmente, los principales resultados destacan las habilidades de los artesanos michoacanos que hasta ahora dominan estos procedimientos constructivos, aspecto que coadyuvó para resolver estos diseños y que dieron paso a la reconstrucción de todo el sistema de este templo de importancia vital para sus pobladores, y que ha sido posible con artesanos de especializados de la localidad de Cebina, en la Sierra Purépecha, Michoacán, una población que está muy cerca de Nurío. En esta obra y en otras que periódicamente se realizan en Michoacán, se coadyuva a la permanencia y evolución de saberes y habilidades de construcción, con lo cual se incentiva la conservación del patrimonio intangible que forma parte de un legado ancestral y que aún sigue vigente. Aquí yo quiero señalar muy fuertemente que en el caso de esta tradición constructiva, quizá muchas de estas edificaciones se seguirán perdiendo por los avatares que propicia la modernidad, pero si nosotros conservamos e incentivamos la permanencia de estos saberes, estaremos prolongando este patrimonio intangible que seguirá vigente a través del tiempo. Exclusivamente faltando, que será un trabajo que se tendrá que hacer en un breve tiempo, faltando la reproducción de toda la imaginería religiosa, para lo cual pues se tendrá que buscar y investigar quién será el especialista, artista o artistas que se encargarán de esos trabajos. También quizá me faltó resaltar la participación de la arquitecta que estuvo al frente de los procesos reconstructivos del Centro INA Michoacán. Ella
jugó un papel importante para que esto pudiera seguir el recorrido constructivo correcto para lograr la reconstrucción. Pues también ella merece una felicitación. Y algunos, ahí trabajó también un exalumno nuestro de la especialidad en restauración de sitios y monumentos. Él trabajó por parte del gobierno del estado en la asesoría y de todos los trabajos. Entonces todo eso es muy reconocible. Muchas gracias. Escuchábamos el segundo performance sonoro de Tania Alejandra, titulado Trayectorias y Tejidos Sonoros del Lago de Cuitzeo en 3 tiempos, el cual presentó el pasado miércoles 9 de enero en la sala 8 del Centro Cultural Clavijero, y que en esta ocasión tuvo la colaboración de Cindy del Valle. Recordemos que el proyecto busca abrir un espacio de reflexión, intercambio y diálogo sobre el devenir del paisaje del lago de Cuitzeo ante el cambio climático, partiendo de la noción de la dependencia mutua entre las diversas comunidades locales, rurales, urbanas, artísticas, académicas y vernáculas. Y le agradezco que a pesar de la distancia que de pronto parecía existir entre las áreas de la música en las que trabajamos, aceptaran en complicidad buscar un punto de encuentro para dialogar sonoramente sobre el territorio que habitamos. Y pues gracias por supuesto al público asistente por estar aquí, por soportar el proyecto, porque pues hay mucha gente que está aquí de manera recurrente y toda su retroalimentación me ha ayudado muchísimo. Y bueno, pues que sigamos encontrándonos y tejiendo juntos. Ahora sí, pues ya escucho un poquito más la performance. Esto empiezo con un poco de diálogo para dar contexto, porque me importa también un poco explicar qué se supone que, pues qué va a pasar en el performance y porque hay datos que me parece importante también compartir. Primero, pues les platico un poco para el plan del performance. Es una improvisación sonora, o sea, está como sucediendo en el momento, pero sí hay una estructura que ya hemos platicado Cindy y yo, más o menos de los eventos. Pero bueno, la idea es improvisar para ir escuchando, ¿no? Justamente irnos escuchando, ir escuchando las grabaciones y ir generando como en el momento algo como poesía colectivo. Vamos a estar haciendo esa improvisación, yo con este instrumento y Cindy con la vihuela y la voz que también estará modificando en vivo. Ese instrumento, les platico brevemente, pues es uno que desarrollé con cemento, inspirado un poco en el trabajo de las placas que está en la entrada, ¿no? Que me enteré gracias justo a la investigación de ahora, pues todo el trabajo que hay con concreto, porque hay mucho trabajo de albañilería en Cuitzeo, en algunos pueblos en Cuitzeo. Y bueno, hay pues cosas muy interesantes con sus fachadas y con el material, y es de ahí de donde retoma también parte de sus piezas. Y pues de ahí como queriendo también como dialogar, pensé en un instrumento de ese material. Lo que hice fue esta placa de cemento que representa un mapa, un fragmento de Michoacán, en donde hay varios de los ríos, está la presa de Coincio, el de Chiquito, el de Grande. Los hice como con hilo, los fui marcando como en el cemento cuando todavía no estaba del todo seco. Puse también los nombres. Y luego estos 3 cuentos también de cemento que representan 3 lagos, el lago de Cuitzeo, el de Sirahuén y Pátzcuaro. Llora por mí, llora por mí,
escuchemos algunas reflexiones de Cindy del Valle. Tania es de esas personas que arriesga todo por personas como uno que no sale de sus 4 cajoncitos de cómo es experimentar con la música y eso. Y bueno, desde que la conocí, hicimos como algo en la UIM, ahí al lado del lago, en la Cipecua, y nos pusieron a experimentar con si el lago tuviera algo que decir, ¿qué diría? Y estuvo muy interesante esa vez, y como que nos quedamos con muchas ganas de seguir diciendo o poniendo en una voz un poco más visible lo que las personas que viven alrededor piensan sobre las cuestiones del lago de Pátzcuaro. Entonces yo ya tenía muchas ganas como de hacer cosas con un loop, y ya hace unos meses que habíamos estado buscando algo adecuado, y entonces ya empezamos a experimentar aquí y Tania me habló para esto. Entonces pensaba mucho en qué decir, qué hacer con este proyecto, con esta invitación, porque pues verdaderamente no hago esta música. Pero fue lindo, tenía mucho miedo y me decía, no, es que justo es esta como coordinación entre algo estructurado y algo no estructurado lo que busco. Y yo ya pensando, bueno, mi estructura es la respiración, como el movimiento que hace el agua, como el viento, como cómo juega con el agua. Entonces usé algunos ritmos que aprendimos pues tocando allá en las comunidades y pues un poco jugando con la vihuela y con algunos cantos y usando también melodías de algunas pirecuas muy muy conocidas. Así es como llegamos al final de esta emisión. Agradezco el valioso apoyo de Junior Cabrera en controles técnicos del 104.3 FM Radio Nicolaita. También mi agradecimiento a quienes se hacen presentes en nuestras redes sociales. Voz y producción, Yarko González. Que pasen una buena noche y una excelente semana. Nos escuchamos pronto. Bitácora de obra, donde a partir de la imagen sonora escucharemos diversas perspectivas en torno de la arquitectura, la ingeniería, el urbanismo y la construcción. Bitácora de obra.